Saludos estudiantes. En este video vamos a estar hablando sobre las reacciones químicas, los tipos de reacciones químicas que hay y cálculos que se hacen mediante el uso de las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Es un proceso en el que ocurre un cambio en la composición química de una sustancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo la reacción con dos cosas en estado sólido y el producto se queda sólido, pues decimos que no hay reacción. Al mismo tiempo, si empezamos en estado acuoso y se quedan los productos en estado acuoso, pues tampoco hay reacción. Una reacción se distingue por una flecha que podemos apreciar en este caso, y todo lo que está antes de la flecha se le llama reactivo, todo lo que está después de la flecha se le llama producto. Y cada uno de ellos tiene un estado de la materia que nos ayuda también a predecir si hay reacción. También aquí afuera hay un numerito. Ese numerito se llama el coeficiente estequiométrico. Así que la misma cantidad que yo tengo de reactivo es la misma cantidad que debo tener de producto. Eso me lo dice la ley de la conservación de la masa. Es por eso que cuando nos dan reacciones que no están balanceadas, y cuando digo que no están balanceadas me refiero a que la cantidad de moles a un lado no es la misma que al otro, pues hay que balancearla. En este caso, si dividimos la reacción por la mitad, acá tenemos 2 hidrógenos y tenemos 2 oxígenos, pero acá hay 2 hidrógenos, pero hay un solo oxígeno, y eso no está balanceado. Así que para eso le ponemos un 2 al frente al hidrógeno y un 2 al frente a agua. Entonces los hidrógenos se me convierten en 4 porque 2 por 2 es 4. Los oxígenos siguen siendo 2, pero al otro lado los hidrógenos también son 4 y el oxígeno es 2. Eso es una ecuación química balanceada. Ahora vamos a practicar este balanceo de ecuaciones. Dividimos la reacción por la mitad. Escribimos que acá tenemos 3 carbonos, tenemos 8 hidrógenos y tenemos 2 oxígenos. Acá tenemos 1, hidrógenos tenemos 2, pero oxígeno tenemos 3. Esto hay que balancearlo de alguna forma. Sí, yo puedo empezar a jugar con números desde el más bajito hasta el más grande, pero si añadimos un 3 aquí para que los carbonos sean similares, se me afecta a los hidrógenos. Ahora tendría 7, pero yo puedo añadir un 4 aquí para que los hidrógenos me balanceen y sean 8, pero el oxígeno se me vuelve a afectar. Ahora tendría 6 a un lado más 4 son 10. Pues entonces puedo poner un 5 acá y eso me hace 10. Y la reacción está químicamente balanceada. Vamos al segundo. En el segundo hacemos la misma división. Acá hay 4 carbonos, hay 8 hidrógenos y hay 4 oxígenos. Acá hay un carbono, hay oxígeno, hay 3, hidrógeno hay 2. Pues entonces yo podría ir balanceando los carbonos como dice arriba y puedo ponerle un 4 y lo convierto en 4, pero oxígeno tendría 9. A los hidrógenos también yo le puedo poner un 4 acá para hacerlo 8, pero cambiaría otra vez. A un lado tengo 8 más 4 más son 12. Pues puedo poner un 5 acá y ahí haría 10 más estos 2, 12. Químicamente balanceada. Y esta última se la dejo para que practiquen. Muy bien, vamos al siguiente. En este slide hablamos sobre tipos de reacciones. Cada una es característica y se nota a simple vista. Por ejemplo, la primera, que es la combinación, ¿verdad? Pues este tipo de reacción tenemos muchos reactivos. Vean que tengo más de uno, pero al final se reducen esos reactivos. ¿Por qué? Porque los reactivos se están combinando para hacer producto. En este caso fuimos de 2 a 1. Eso es una combinación. En la descomposición es al revés. Hay pocos reactivos porque esos reactivos se están descomponiendo para formar varios
productos. En la combustión también es característica porque hay un combustible que a veces tiene oxígeno, a veces no, pero siempre tiene carbono e hidrógeno. En la combustión siempre se reacciona con oxígeno y siempre se produce CO2 y agua. Eso es característico de las combustiones. Y las combustiones se pueden analizar también matemáticamente. Y a eso es lo que vamos, al análisis de la combustión. Pues en análisis de combustión me van a decir que hay un combustible que produjo tanta cantidad de CO2 y tanta cantidad de agua. También me tienen que especificar si el combustible tiene o no oxígeno. En este caso, me están diciendo que el combustible se llama glucosa, pero que no sé los numeritos que son los subíndices del carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces hay que hacer el análisis de combustión, que sigue así. Yo voy a tomar la masa del carbono y la masa del hidrógeno. ¿Cómo salen ellas? Ellas salen a partir del CO2 y de agua. Porque fíjense que CO2 tiene carbono, agua tiene hidrógeno. Pues los gramos que se produjeron en el análisis de combustión, ellos se pasan a mol. ¿Cómo se pasan a mol? Dividiendo por la masa molar del compuesto. Luego de eso, que ya yo lo tengo en mol del compuesto, ahora yo voy a pasar a mol del elemento. En CO2 yo digo que por un mol de CO2 tengo un mol de carbono, porque el CO2 tiene más que un carbono. En agua digo por un mol de agua 2 moles de hidrógeno. Y una vez que lo tengo en moles, paso a gramos, siempre y cuando haya oxígeno. Y digo que en un mol de carbono hay 12.01, esa es su masa molar. En un mol de hidrógeno hay 1.008, esa es la masa molar de hidrógeno. Y al final tengo en gramos la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno. Pero fíjense que yo hallé carbono e hidrógeno, pero yo no hallé oxígeno. Pues para yo hallar oxígeno, lo que tengo que hacer es restar el de la solución, que me lo dijo el problema, menos la suma del de carbono más el de hidrógeno. Eso al final me da los gramos de oxígeno. Y esos 3 gramos que tengo en recuadro rojo, hay que pasarlos a mol para poder escribirlos en la fórmula. Y eso es lo que sucede aquí. Tengo los gramos de carbono dividido entre su masa molar, me da moles. Gramos de hidrógeno dividido entre su masa molar, me da moles. Gramos de oxígeno dividido entre su masa molar, me da moles. Creo la pseudo fórmula, que es esta parte de acá arriba, y dividimos por el menor para hallar la fórmula empírica, que eso ya lo habíamos hecho en otro video. Dividido por el menor y me queda que la fórmula empírica es CH2O. Hasta ahí llega el análisis de la combustión. Lo que sucede es que yo puedo hallar la fórmula molecular a partir de la empírica, siempre y cuando tenga algunos valores dados. Para recordar, para poder hallar la fórmula molecular, yo tengo que multiplicar la empírica por la N. Y esa N se calcula dividiendo la masa molar de la fórmula molecular sobre la masa molar de la fórmula empírica. La masa molar de la empírica yo la puedo hallar porque la tengo aquí, pero la de la molecular tiene que ser dada. Así que asumiendo que la masa molar de la molecular es 180, podemos calcular la N. La N era la división de la masa de la fórmula molecular sobre la masa de la fórmula empírica. ¿Cómo hay la de la empírica? Pues carbono, 2 hidrógenos más oxígeno, aproximadamente 30. Cuando yo divido la molecular sobre la empírica me da 6. Pues esa es la N. Pues yo multiplico la empírica por 6 y me queda que la glucosa es C6H12O6. En el problema que está en rojo es con benceno. Pero fíjense que benceno no tiene oxígeno. Así que el paso que está aquí, que estoy marcando en verde ahora, no hay que hacerlo. De esta parte se va directo a los moles directos, a pseudofórmula empírica y a molecular. Así que se lo dejo
para que lo practique. Saliendo del análisis de combustión, nos tenemos que adentrar en el mundo de la estequiometría. La estequiometría se usa cuando hay ecuaciones químicas balanceadas. Si no está balanceada, no puedo trabajar la estequiometría. Porque la estequiometría lo que hace es intercambiar cantidades de reactivo o de producto hacia el lado contrario o hacia el mismo lado. ¿A qué me refiero con eso? Que yo puedo ir de una sustancia de CO a oxígeno, como también puedo ir de CO a CO2, puedo ir de CO2 a oxígeno, puedo ir de CO2 a CO, también puedo ir de oxígeno a CO2 o puedo ir a CO. Siempre y cuando yo tenga los factores estequiométricos o los coeficientes correctos. Y vamos a dar un ejemplo con esa misma ecuación. Mirando la ecuación que ya está balanceada, supongamos que a mí me dan 3.82 moles de CO. Mol. Porque para poder hacer el cambio tiene que estar en mol. Pues entonces yo puedo decir, y que está ilustrado en negro, yo digo 3.82 mol de CO. Tiro el análisis dimensional. Vamos a hacerlo más para arriba. Puedo ir para donde sea. Yo digo, por 2 moles de CO puede haber 1 mol de oxígeno. También puedo decir, por 2 moles de CO hay 2 moles de CO2, como lo ilustra. O sea que la estequiometría ir para un lado o para el otro, o quedarse entre reactivos, o quedarse entre productos. Siempre y cuando las cantidades son en moles. Este problema. Si a mí me dan 10.0 gramos de N2O, pues yo antes de hacer cualquier cosa tengo que cambiarlo a mol. Pues en la parte A, eso es lo que sucede. De gramos a mol es dividiendo por la masa molar. Una vez yo tengo la cantidad de cualquiera de los tres en moles, yo puedo ir para cualquier parte. Por ejemplo, en el problema le ilustra que de ese producto fueron al reactivo. ¿Qué hacemos? Tenemos los moles del producto. Yo digo por 1 mol, porque aquí adentro hay un 1, hay 1 de reactivo. Eso fue lo que pasó aquí. Y ya tengo los moles de reactivo. Ahora, si yo no quiero esos reactivos en mol y los quiero en gramos, pues yo lo que hago es multiplicar por la masa molar y me quedan los gramos de reactivo. Esa es la estequiometría. Esa estequiometría también se puede utilizar para determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. En química y en los laboratorios de química, este tipo de teoría es bien importante para poder determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Por ejemplo, en una reacción química, el reactivo, si hay más de uno, que se consume primero, se le conoce como el reactivo limitante. En otras palabras, el reactivo limitante determina la reacción. Cuando él se acaba, la reacción se detiene. El reactivo de haber más de uno que no se consume completamente por culpa del reactivo limitante, que se consumió completo y primero que él, pues entonces lo que se quedó hace que el reactivo se llame el reactivo en exceso. También para una reacción, la cantidad que se supone que se produjera de un producto, valga la redundancia, se llama el rendimiento teórico. Pero sin embargo, lo que se produjo realmente en un laboratorio, por ejemplo, es el rendimiento actual o experimental. Y vamos a un ejemplo. Ok, vamos a este ejemplo. Yo tengo tantos moles de CO2, y de hidrógeno. Para determinar quién es el reactivo limitante, yo necesito ir a un mismo producto. ¿A qué me refiero? Que yo voy a ir de CO a un mismo producto y de H2 al mismo. Y comenzamos escribiendo pues las cantidades que tenemos. Y como están en mol, pues puedo trabajarlo. Yo puedo decir, si está balanceada, claro está, que por 1 mol de CO hay 1 de metanol.
Lo mismo puedo decir que por 2 moles de H2 hay 1 mol de metanol. Y hay que llevarlo a gramos. Ahora puedo decir que por 1 mol de CH3 o H, lo mismo abajo, pues para pasarlo a gramos necesito la masa molar, que la tengo ya arriba en rojo. Y eso hay que hacerlo. Puedo ir a cualquiera de los productos si tuviese más de un producto, pero necesito ir al mismo. Eso es bien importante. Y estos 2 números me van a dar mucha información. Al calcular esas 2 partes, me da que se produjo 128.16 gramos, que es menor que 160.2. Pues ¿con cuál yo voy a trabajar? Pues yo voy a trabajar con el número menor que me haya quedado en gramos. Pues sería con ese. Ese número me dice a mí quién es el reactivo limitante. El número más pequeño que me haya quedado de los dos, yo voy a donde empecé y me dice quién es mi reactivo limitante. Mi reactivo limitante es H2. Por ende, mi reactivo en exceso es CO. Y ese número pequeño que me quedó también adquiere un nombre. Él es el rendimiento teórico. Acá tienen otro problema para que lo practiquen. Y este último lo vamos a hacer juntos. Hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con 104.8 gramos y 110.0 gramos. Eso no puede estar en gramos, eso tiene que estar en mol. Así que usamos sus respectivas masas molares para pasarlo a mol. Pasamos a mol. Luego podemos usar la reacción química balanceada. Digo que por 1 mol del reactivo hay 1 mol del producto. Y digo acá que por 1 mol del reactivo hay 1 mol del producto. Pero eso no se puede quedar en mol, tiene que quedarse en gramos. Ahora decimos que por 1 mol del producto hay 180.16. Por 1 mol del producto hay 180.16. Para llevarlo a gramos. Y recuerden que el gramo más pequeño del producto que me quede me va a decir mucha información a mí. Al calcular esto, notamos que el número más pequeño es 136. Por ende, él se convierte en el rendimiento teórico. Y de donde provino el cálculo, que fue del ácido salicílico, él es el reactivo limitante. El anhídrido acético es el reactivo en exceso. Y el problema decía que en un laboratorio realmente se produjo 105.6 gramos. Eso fue lo que se produjo realmente. Ese es el rendimiento actual. Y ya tengo el teórico, pues puedo calcular el porciento de rendimiento. El porciento de rendimiento sería el actual sobre el teórico. Así que sería 105.6 sobre el rendimiento teórico, que es 136.70. Eso por 100. Y nos da cuánto por ciento recuperamos. Hasta aquí el capítulo.